Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Día D aquí en el canal público de la región, el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde cada jueves vamos repasando algunos de los temas importantes que por supuesto ya hace un largo tiempo están relacionados, vinculados directa o indirectamente con la situación del coronavirus, porque digo, en el marco de todo esto lo que afecta es la economía, lo que afecta es la educación, lo que afecta son los problemas preexistentes, como siempre venimos hablando, ¿no? No es una cuestión que el coronavirus haya creado, sino que ha potenciado, en todo caso, más allá de los problemas nuevos que ha traído y por supuesto una situación trágica y dolorosa en el mundo entero con respecto a lo que ha provocado este virus, nacido ya en Wuhan, en China, hace más de un año y medio. Un año y medio ya de esta pandemia que nos ha llevado por diferentes situaciones, desde aquella intención inicial de la cuarentena, de habernos confinados de una manera casi voluntaria, ¿no? Había un acompañamiento a esta situación donde el confinamiento parece no existir, por lo menos en Mar del Plata. Pero no es nuevo esto. No, porque pareciera sorprendente, como que nos damos cuenta que alguien no está cumpliendo con algo en estos tiempos en la ciudad de Mar del Plata, cuando ya desde el año pasado venimos con este modo Mar del Plata. No sé si ustedes se acuerdan que lo hemos hablado también por aquí. Ahora, ¿está bien o está mal? Y pareciera como que hay un manual que pueda decir si está bien o está mal no cumplir con esto, y no lo hay realmente, ¿no? Si uno escucha a los especialistas, de los especialistas epidemiológicos en este caso, es la mejor solución hasta tanto se puede ir vacunando, digamos, es poder conseguir un confinamiento, que no haya movimiento, que no haya traslados, evitará mayores cantidades de contagio, parece hasta lógico. Ahora también hay decisiones políticas y económicas en las cuales basarse. Mar del Plata viene siendo muy castigada porque había un problema anterior también y se ha potenciado ese problema. Una temporada relativamente mala y con una situación de algunos sectores que ya no resisten ningún tipo de confinamiento, a tal punto de que se han abierto los sectores más allá de las decisiones del gobierno. Y aquí empieza el otro problema, que es institucional y es grave también. Digo, ¿qué punto de relación o qué punto de esta rebeldía cívica que se ha dado con respecto a no cumplir las medidas está bien o está mal? ¿Qué es peor? Digo, estamos todos en parámetros que son difíciles de análisis y que sobre todo son complejos a la hora de tratar de prever o de por lo menos visualizar cuál será la solución a estas circunstancias. El ritmo de vacunación es bueno, uno escucha que se dice, ¿no? Que es otro de los temas también, la esperanza máxima está en la vacunación, cuanto más vacunados hay. Vemos lo que ocurre por estas horas ya en algunos lugares de Europa, incluso en algunos lugares de Estados Unidos, donde la vacunación ha sido efectiva y ya empiezan a vivirse cierta normalidad, más allá de que el virus sigue estando y sigue existiendo. ¿A cuánto estamos de eso? Porque si uno saca las cuentas, piensa el 20 y pico fin de diciembre, o sea, supongamos que son 6 meses que empezó la vacunación. En 6 meses se han vacunado alrededor de 10 millones de personas con una dosis. No llega a 3 millones de personas con 2 dosis. O sea, en los países que ya están abriendo nuevamente a cierta normalidad, dos factores. Por un lado se les acerca el verano y por otro lado, o sea, el clima es favorable, y por otro lado la vacunación es casi total, digamos, en cuanto a su población con las 2 dosis. Ahora, si uno sacase una proyección, ¿no? Que creo que no es válida, pero una proyección de 5 meses, 3 millones de personas con 2 dosis, ¿cuánto nos llevará a vacunar? Supongamos no los 40 y pico de millones que somos, pero supongamos un 30 millones de personas. Tenemos un largo tramo por delante. ¿Qué hacemos mientras tanto? Porque encima se nos viene el invierno y encima ya las dificultades con respecto a los problemas respiratorios habituales aparecen. Y se mezcla la vacunación antigripal con la vacunación del COVID. Si llegan los turnos, no llegan los turnos, estamos esperando que llegue el avión de Moscú, si hay nuevas dosis o no. Bueno, digo, todo esto está pasando en el marco de una incertidumbre total porque tampoco se respeta lo que se está cumpliendo. Si uno dijese, bueno, mira, todos nos vamos a confinar, como pasó la última vez, 9 días, pero eso va a permitir acelerar la vacunación y nos va a permitir después tener una previsibilidad con respecto al tema, es una cosa. Ahora, después de esos 9 días ya no sabíamos ir hasta el 11 de junio, ahora ya no sabemos hasta cuándo es. Porque los parámetros en los cuales se mide se han cambiado, porque la cantidad de camas se ha cambiado de un día para el otro en Mar del Plata, o sea, de 170 y pico de camas a 140 y pico, 150 camas. Entonces los parámetros que miden a ver en qué situación estamos también han cambiado. Y esto nos hace prever también, más allá de una circunstancia dramática que está viviendo Mar del Plata con respecto al sistema sanitario, nos hace prever también que tenemos un largo invierno de cuarentena también por esta ciudad, por lo menos con las medidas gubernamentales. Porque está claro, si uno sale a la calle se da cuenta de que cuarentena no hay absolutamente nada. ¿Está bien o está mal? Es la pregunta que nos hacemos y en realidad no hay respuesta para eso, sino que son las circunstancias que estamos viviendo y veremos cuáles son las consecuencias de este tipo de decisiones. Uno de los sectores más afectados tiene que ver, por supuesto, con la gastronomía, con la hotelería, ¿no? Después de un verano ya difícil y un invierno que nunca fue el punto fuerte, pero que algo se movía con reuniones, convenciones y demás, y que ahora
evidentemente hay una situación muy pero muy crítica. Se han perdido muchos puestos de trabajo y a las empresas les cuesta mucho resistir. De eso vamos a hablar esta noche del día de hoy, así que si les parece, presentamos nuestros auspiciantes y comenzamos. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Y como les decía, vamos a hablar con uno de los sectores más complicados con respecto al tema de la pandemia y lo que fue la cuarentena. Insisto, después de una temporada de verano que no fue buena, y eso ya sabemos lo que implica para Mar del Plata. Estamos hablando de la hotelería y la gastronomía, y particularmente vamos a hablar con uno de los referentes hoteleros de la ciudad más importante, como es Eduardo Palena, que además es referente, es vicepresidente segundo de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata. Eduardo, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, en principio quería preguntarle cuál es la visión que están teniendo con respecto a este momento que estamos atravesando, en un momento de cuarentena y en un momento después de las dificultades que venimos viviendo hace por lo menos un año y medio. Creo que no tenemos que olvidar que nosotros estuvimos el año pasado 9 meses cerrados, 9 meses sin actividad. Realmente fue muy duro, pero te diría que es más duro en este momento. El año pasado nosotros estábamos cerrados por obligación, pero teníamos ayuda estatal de una ATP, tuvimos un subsidio para cubrir otros gastos y en realidad veníamos de una temporada que había sido relativamente buena. Entonces todos los empresarios tenían alguna reserva para soportar el invierno. Es decir, después tuvimos un verano que, como vos dijiste, realmente fue malo, era lo que se esperaba, pero nosotros pretendíamos que iba a ser un poquito mejor. Nuestra expectativa del verano era poder cubrir las deudas que hemos generado en el invierno del 2020, porque en realidad nosotros lo que potenciamos, lo que priorizamos fueron el pago de salarios, pero un hotel, aunque esté cerrado, tiene costos muy elevados que muchos no se han pagado, hemos tomado créditos y la idea era poder pagarlos en el verano. Obviamente, con suerte, los establecimientos pudieron cubrir los costos operativos de esos meses. Y después viene, obviamente, el verano, que como vos decías, históricamente Mar del Plata es flojo, ahora es mucho más flojo. Teníamos una pequeña esperanza de tener algún ingreso en el fin de semana puente. Obviamente vinieron las restricciones y nos encontramos en una situación muy complicada. Y te diría que en hotelería es la peor de las situaciones, porque estamos abiertos pero sin huéspedes. Nosotros, si no tenemos circulación, no podemos trabajar. Es distinto a la gastronomía, que está pasando un momento muy duro, pero si le amplían los horarios, tienen posibilidad de trabajar con los locales. En cambio, la hotelería, si no hay circulación, no hay huéspedes. Y mantener un hotel abierto sin huéspedes es prácticamente imposible. Y venimos, como te decía, de un verano flojo donde la gente ya no tiene reservas. Sí, seguramente. Digo, ahora hay posibilidad de tener huéspedes por más de que se dé una apertura, supongamos que, bueno, la apertura se está dando igual en lo práctico, digamos, por lo menos aquí en el Partido General Pueyrredón, con respecto a esto, un municipio que ha dicho que los controles van a estar enfocados en las fiestas clandestinas y demás, y esto dio a entender también como que los sectores comerciales no iban a tener tanto control, o por lo menos que iban a querer que puedan trabajar ante las circunstancias graves que se están viviendo. Pregunto, por más que hubiese una apertura real, digamos, que se levantase la cuarentena, ¿habría también turismo o esto también sigue afectando como afectó en la temporada de verano? Y en todo caso, ¿cuál es la salida a todo esto, Eduardo? La apertura en gastronomía podría ayudar un poco, como te decía, porque trabajan con locales, pero viene muy poca gente de fuera de la ciudad. Nosotros trabajamos mucho con el AMBA y realmente la gente está con miedo, tiene algunas restricciones para salir también, y la gente obviamente deja su salida para más adelante. Es decir, solamente puede estar trabajando en un hotel que trabaje con personal esencial. Para que te ubiques, nosotros en el verano tuvimos 180 hoteles cerrados. Después de terminar el verano tuvimos 280 hoteles cerrados. Hoy prácticamente la actividad está muerta. Es decir, salvo los hoteles que trabajan con esencial, los demás están todos cerrados porque no hay ninguna opción de trabajar. No es voluntad de abrir o no abrir. Es un problema que no hay público.
Ujú, seguramente. Ante eso, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Cuál es la respuesta que ustedes necesitarían como para poder sostener y que no sigan cerrando hoteles, ¿no? Son alarmantes los números que me está dando. Si no hay circulación, lo único que necesitamos nosotros es una ayuda estatal. Nosotros, como te decía el año pasado, teníamos ATP, ahora tenemos un repro que es de muy difícil obtenerlo, es decir, los requisitos que ponen, los índices que usa el gobierno son antojadizos y a dedo. Para que te des cuenta de una idea, el repro comparaba la facturación de abril 2021 con abril 2019. Abril de 2019 obviamente estaba actualizado por inflación. La inflación en ese periodo fue del 110% y el gobierno tomó como que la inflación fue del 69%. Entonces, con números digitados es muy difícil llegar. Es decir, tenemos un número de un 40% de empresarios que han obtenido el repro. Un repro que si lo obtenés es mucho menor que un ATP. Y obviamente, pongámonos a pensar, un establecimiento puede funcionar sin ingresos con un repro que le cubre cuando lo consigue el 30 al 40% de los salarios. Es imposible. Ujú, seguramente. En el marco de todo esto, digo, usted me mencionaba que son 180, fueron para el verano y algo más de 200 después del verano que han cerrado. ¿Ya es definitivo esos cierres? ¿Ya son pérdida de puestos de trabajo, empresas que cierran? No, aún no lo sabemos. Por ahora son temporales, pero la apertura va a ser muy dura. Vos fíjate que tenés un hotel emblemático como el Sheraton que ha decidido cerrar. Eso realmente a la ciudad le afecta muchísimo. Realmente te das cuenta que la situación es real. Entonces nosotros estamos pidiendo distintas ayudas. A nivel estatal estamos pidiendo una ATP que sea de un valor equivalente a dos sueldos mínimos Móvil. Después estamos pidiendo poder refinanciar las deudas que tuvimos con los bancos, ya que no, como te decía, no pudimos pagarlas en el verano, poder refinanciarlas sin punitorios. Después, a nivel provincial tenemos un problema muy serio que obviamente no tenemos ninguna respuesta. Hemos intentado muchas veces comunicarnos con el gobernador, hemos enviado muchas notas, que es el impuesto inmobiliario. El impuesto inmobiliario de un hotel es muy, muy duro, es decir, sin ingresos es imposible de pagarlo. Para que te ubiques, un hotel 5 estrellas está pagando alrededor de 16 millones de pesos por año de este impuesto. Un hotel 4 estrellas te está pagando 4 millones de pesos. Son números imposibles de soportar si uno no tiene ingresos. Y independientemente de eso, nosotros estamos peleando hace mucho tiempo por el inmobiliario hotelero. Está muy mal definido, o sea que se lo considera al hotel como si fuera una casa de familia residencial. Se evalúa el costo del impuesto con el mismo formulario que una casa de los troncos. Quiere decir que nosotros, para categorizarnos, necesitamos tener espacios grandes, salones, restaurantes, buen material para tener la categoría que pretendemos. Pero al tener todos esos espacios, esos materiales, aumenta el valor de la propiedad. Al aumentar el valor de la propiedad, al considerarlo una casa de familia, se considera de lujo. Entonces tiene un impuesto muy alto. En realidad no se está tomando la actividad como una unidad de negocio, una generadora de empleos. Y además se considera el impuesto con alícuotas crecientes y progresivas. Quiere decir, cuando más metros, más pagás. Si uno compara con un departamento, 60 departamentos de un edificio pagan 7 veces menos que un hotel de 60 habitaciones. Quiere decir que la actividad está muy castigada. Esto lo hemos charlado muchas veces. Obviamente no hemos tenido ninguna respuesta, lo estamos intentando hacer nuevamente. Seguramente. Y en esos diálogos que han tenido, me dice que con provincias se ha complicado, digo, desde el municipio han podido hacer algo, han hablado con la gente de producción, digo, pues la hotelería, a ver, es básico para Mar del Plata, digamos. Mar del Plata tiene como principal fuente de productiva el turismo, y el turismo sin hotelería evidentemente tampoco tiene mucho sentido, digo. En este aspecto y con la vitalidad que tiene la hotelería para la ciudad de Mar del Plata, para su desarrollo productivo, para la generación de puestos de empleo, digo, ¿qué respuestas han encontrado de los funcionarios que los hayan atendido por lo pronto? O a nivel provincial, ninguna. A nivel provincial, realmente cero respuesta. Es realmente muy preocupante porque aparentemente no toman nota del verdadero problema que tenemos. A nivel municipal, hemos tenido una ayuda de abril a octubre, que hemos tenido un descuento del TSU del 75%, que obviamente agradecimos al gobierno municipal, pero obviamente hoy no es suficiente. Estamos pidiendo
que se exime el año 2021 también porque no se puede pagar. Entonces, hoy por hoy tenemos una ayuda realmente mínima. A este nivel te diría que si no van a quebrar, por lo menos van a cerrar todos los hoteles. Seguramente. ¿Y qué perspectivas hay, Eduardo? Porque digo, la verdad que es desolador lo que nos está contando, una circunstancia que evidentemente ha sido compleja para muchos sectores, pero digo, en el caso de ustedes, lo que me cuenta es real, digamos, sin ingresos es muy difícil sostener semejantes estructuras, con la cantidad de personal que suelen tener para dar buenos servicios y con lo que habitualmente sabemos de la hotelería marplatense, con todas sus escalas incluso, o en todas sus escalas incluso, digo, ¿qué panorama hay a los próximos meses, digamos? ¿Qué es lo que se puede hacer? Y en todo caso, ¿cómo están viendo ustedes la perspectiva de este 2021? Que también, por ahí, como decía al comienzo del programa, depende de muchos factores, como la vacunación, que todavía parece que era un largo tramo, como el invierno, que se avecina, como la situación sanitaria y como la situación económica general del país. Pregunto, ¿cuál es el panorama que ustedes pueden plantear o cuál es el horizonte que los motiva, digamos, a seguir adelante? En principio nosotros no estamos de acuerdo con las restricciones. Hemos demostrado en el verano que no fue el mejor, pero tuvimos 2 fines de semana que realmente Mar del Plata estuvo completa, que no hubo ningún contagio en la actividad hotelera ni gastronómica. Quiere decir que nosotros no somos un foco de contagio. Es decir, la actividad ha tomado muy en serio, ha invertido, ha trabajado en protocolos, capacitó a su personal y está a la vista que nosotros no somos un foco de contagio. Entonces, no vemos por qué nos tienen que restringir. El problema está en otro lado y realmente están castigando a los que trabajan en la formalidad. Mientras no haya una gran circulación, que mientras no haya vacunas no la va a haber, yo creo que la realidad es que los privados tenemos que trabajar con responsabilidad y con protocolos, obviamente también con aforos, pero necesitamos del gobierno nacional que tengamos vacunación. Sin vacunación vamos a estar todo el año en la misma situación. Obviamente, si no hay circulación, va a seguir habiendo restricciones, necesitamos una ayuda en serio del Estado. Por ejemplo, como te decía, los ATP, algún subsidio para soportar otros costos, ayuda con los servicios para poder cortar servicios como el cable, bajar las potencias de energía, que nosotros contratamos potencias, nosotros pagamos por potencia, aunque no consumamos, tenemos un costo muy elevado. Entonces, una ayuda general para poder soportar y mantener los empleos. En estas restricciones ustedes han abierto, pero hay otros sectores, por ejemplo la gastronomía, que con el movimiento interno, con los propios marplatenses, se puede sostener o puede tener abierto, porque tendría un sentido en este aspecto. En la hotelería, ¿han podido abrir en todo caso? ¿Tienen algo de movimiento? Sí, hay algunos hoteles que están abiertos, trabajan con personal esencial, generalmente tripulaciones de pesqueras, pero se imagina que es muy limitado, con costos muy bajos, realmente es casi nula la actividad. Seguramente. Eduardo, gracias por estos minutos, ha sido muy amable. No, gracias por llamar. Hasta pronto. Eduardo Palena, vicepresidente segundo de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica y un poco del panorama que, como lo escuchábamos, ¿no? Digamos, pareciera sin salida en un punto. Y esto sin asistencia, sin forma de poder sostener estas fuentes de trabajo, porque, a ver, no es sostener una empresa, es sostener también la fuente de trabajo, digamos, en el marco de todo esto, con los riesgos de todo lo que ello implica para una ciudad con la situación de desocupación que tenemos, y en un rubro que, como por ahí decía en el medio de la entrevista, es clave, ¿no? Mar del Plata tiene en su matriz productiva 3 grandes industrias fundamentales, ¿no? La pesca, que recién justo la mencionaba Palena, la industria textil y el turismo. La industria textil de a poco va como tratando de sostenerse y sosteniendo una industria que es la 4ª en la provincia de Buenos Aires. La pesca con sus situaciones se ha mantenido, incluso ha crecido en pandemia. Es un dato a tener en cuenta que en otro momento vamos a analizar. Ahora, el sector del turismo ha sido fuertemente castigado, digamos. Todos sabemos lo que implica una temporada de verano que no es buena. Es la mejor que hemos podido tener. Ha habido un par de fines de semana, nos decía recién Palena, con respecto al verano, que por lo menos nos ha permitido ir sobrellevando la situación. Pero la temporada fue mala igual, digamos, ¿no? Y en este aspecto, una temporada mala más una cuarentena posterior, después de un año de cuarentena, bueno, es muy difícil de sostener. Son muchísimos los puestos de trabajo directos e indirectos que genera la hotelería y la gastronomía y el turismo en general en Mar del Plata. ¿Cuál es la solución? Hablábamos al comienzo, ¿no? ¿Está bien o está mal? Y qué sé yo, ya uno no sabe bien, porque por un lado da bronca que no se cumpla con las restricciones porque no nos podemos poner de acuerdo y porque hay un riesgo institucional grande. Es decir, a ver, vamos a juntarnos en una mesa de café si quiere, lo hablamos y le digo, ¿saben qué? No le dan pelota al presidente. Tan grave como eso. Las instituciones no están respetadas, la investidura presidencial ha perdido peso absoluto, es gravísimo lo que está pasando.
La responsabilidad de un dirigente que está a cargo del país y del gobierno provincial, porque también la provincia adhirió, es nula. En Mar del Plata no se está cumpliendo con nada de eso. Y hay un intendente que ha dicho, no, bueno, estamos preocupados por las fiestas clandestinas. ¿No? No digo que hayan parado la apertura o la ilegalidad o la rebelión comercial, como se le ha llamado. Pero tampoco se ha puesto en contra, ¿no? Tampoco ha dicho, sí, vamos a ir comercio por comercio. 2 veces le preguntaron los periodistas en la conferencia de prensa el otro día con respecto a qué tipo de controles iba a haber. Incluso uno le hizo mención a que durante los 9 días de restricción dura, en la costa había gente caminando y tomando mate. Y bueno, vamos a la fiesta clandestina, ¿no? Digo, entonces, en esos marcos de indefiniciones, de tener que andar interpretando, ¿no? Qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no, se genera incertidumbre. Esas incertidumbres generan pérdida de puestos de trabajo, generan más desocupación, generan más problemática empresarial, generan más problemática en líneas generales, una angustia mayor, hasta incluso a nivel emocional, si se quiere, por parte de los ciudadanos. ¿No? No es sencillo el tema, y las circunstancias sanitarias son críticas como nunca se han vivido en esta pandemia, según lo que dicen los referentes de la zona sanitaria octava, de los 2 hospitales, de las clínicas privadas. Esto lo están diciendo en un comunicado conjunto, ¿no? El comité de emergencia o el comité de crisis de la pandemia que se reúne. En ese comité de crisis está la municipalidad, pero cuando se sale con el comunicado de no hay camas, cuando se sale con el comunicado de que la situación es insostenible, como se ha dicho el martes último por parte de este centro de emergencia, este comité de emergencia, la municipalidad dice que el comunicado no adhiere. ¿Se entiende? O sea, los efectores de salud de la ciudad dicen, estamos insostenibles. Dentro de ese grupo está la municipalidad, con representantes. La municipalidad dice que no adhiere a esa insostenibilidad, si se quiere. Es muy difícil así, es muy complejo. Si no tenemos datos objetivos, ¿cómo vamos a tomar medidas? Si no se sabe cuántas camas reales hay, ¿cómo se van a tomar referencia para eso? De un día para el otro, dice el oficialismo dentro del Consejo Deliberante, el concejal Agustín Neme puntualmente, sacaron 21 camas de la terapia intensiva. Claro, eso te baja o te aumenta en realidad el porcentaje de camas ocupadas de un día para el otro. ¿Cómo es esto? ¿Cuántas camas hay? Peor aún, de esas camas, ¿cuánto personal hay para atenderlas? ¿Y cuántas tienen respiradores? Bueno, es muy complejo, digo, el análisis desde este punto de vista. No hay datos objetivos, no sabemos bien cuántas camas hay, cuántos contagios hay. El otro día en uno de los partes aparecía algo así como que había 415 contagios, supóngase, por PCR. Y por criterio epidemiológico, es decir, se considera que es positivo por el criterio epidemiológico, había 25 personas. Hay mucha gente sola en Mar del Plata. Digo, en este marco, lo que aparece, es imposible que una persona no contagie al grupo, por lo menos más cercano, ¿no? En este caso es complejo el análisis, sin cifras reales, sin camas reales, sin unos diciendo una cosa y otros diciendo otra, y con un presidente, un gobernador que dicta una medida, un intendente que dice acatamos pero, y en la realidad, en la práctica es que está todo abierto. ¿Estoy en contra de toda una situación de apertura? No sé, ¿está bien o está mal? Es la pregunta que nos seguimos haciendo. Vamos a una pausa, quédese que ya volvemos. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros. Compromiso y responsabilidad profesional al servicio de la comunidad. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. Alimento. Diversión. Trabajo. Higiene. Seguridad. Crecimiento.
Tradición. ¿Qué significa el agua en tu vida? Amala, ahorrala, valorala. Comenzamos la última parte de esta noche del día de hoy. Vamos a hablar de economía. Como siempre lo hacemos, hablamos con el licenciado Roberto Ortega. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Nicolás, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Roberto, contanos de qué hablaremos hoy. Mira, el lunes pasó uno de los tantos episodios que en la economía argentina nos tiene acostumbrados, que es que entramos en un posible proceso de default con el Club de París nuevamente. Para aquellos que no saben qué es esto, el Club de París es un conjunto de estados, no de empresas privadas, sino de estados que le han prestado plata a la Argentina de Europa, que están reunidos desde 1955 en París tratando de cobrarlo. Bueno, el lunes vencían 2.400 millones de dólares que había que pagar de la última renegociación que había hecho Kicillof en el 2009, más o menos, no me acuerdo justo el año, y no se efectuó el pago. No estamos en default porque se prevé una prórroga de 60 días, pero están corriendo ya los 60 días, y lo que está pidiendo el Club de París es que arreglemos con el Fondo Monetario previo a que podamos hacer un acuerdo con ellos para extender pagos. Entonces acá lo que yo quería plantear rápidamente, dado el tiempo que tenemos. Estamos en un año electoral. El año electoral implica que normalmente en Argentina hay que mirar 4 variables: dólar, inflación, deuda y gasto público, las 4 ultra relacionadas. Que nosotros hoy tengamos que arreglar con el fondo en forma urgente es algo de que por lo menos Martín Guzmán está intentando hacer seriamente, está haciendo una consolidación fiscal importante durante el 2021, bajando mucho el gasto respecto al año pasado y aumentando los ingresos vía aumento de impuestos, que no es muy bueno, pero la cuenta general es que el Estado está mejor en términos de finanzas públicas, pero la discusión interna en el gobierno, ¿no?, que es un año electoral, es dónde se gasta la plata que está mejorando fiscalmente la Argentina. Si en gasto político, que sería para ver cómo podemos ganar elecciones, o en tratar de terminar de acomodar ciertas cosas que inició Guzmán hace más o menos un año. Esto implica de que es lo que se está discutiendo con el fondo, y con el fondo, digamos, obviamente está más cercano a la postura de Guzmán, y el problema es que tanto un sector como el otro, digamos, de las dos contrapartes, consideran de que el acuerdo que pueden alcanzar puede llegar a caerse en términos políticos en la práctica en la Argentina, y por eso no estamos terminando de cerrar un acuerdo. Si no se cierra un acuerdo, va a haber muchísimas tensiones a nivel de deuda y a nivel de dólar, y eso va a llevar a una tensión más fuerte en la inflación de la que hay en este momento. Y esta es la discusión central que hay dentro del gobierno, y lamentablemente, fíjense que yo hablé únicamente del gobierno, es una discusión intragobierno, algo que es insólito y que no debería pasar, porque se están comprometiendo tanto las elecciones, pues les puede salir bien o mal, digamos, de acuerdo a cómo se den los tiempos, y que aparte va a tener una gran repercusión, digamos, a nivel macroeconómico, y con toda la situación social tan delicada como quedó la Argentina después de los últimos años de Macri, que fueron muy malos, más el COVID del año pasado, pueden llegar a terminar en una explosión social bastante importante sobre fines de año, con una inflación cercana entre el 45 y el 50%, y un deterioro muy grande en la situación social de la Argentina. Seguro. Vamos a cortar este bloque, salvo la novedad con respecto a que ahora la pelea es interna del gobierno, todo el resto lo podemos usar en cualquier momento de la Argentina. Gracias, Roberto, un abrazo. Gracias, hasta luego. Licenciado Ortega y la economía, no tenemos más tiempo, los esperamos el próximo jueves a las 22 aquí en el Canal Público de la Región, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Que tengan una buena noche y será hasta la próxima. Gracias, chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata.
Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata.